chicos. Hola chicas. ¿Qué tal estáis? Hola, nosotros aquí muy bien, estamos otra vez en el ascensor. Así que hoy no hay receta de cocina, así que vamos a pasear. ¿Venís? Venga. Hoy nuestro recorrido va a ser por nuestra ciudad. Vamos a ir enseñándoos poco a poco todo lo que es Gijón, para que veáis lo bonita que es. Lo que nosotros creemos que es un poco más significativo de la ciudad, ¿no? Lo que nosotros vemos más importante. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces hoy vamos a empezar pues por el sitio más, no sé, característico de Gijón. No más característico, lo más caminado de Gijón, porque yo digo que aquí es donde al final todos venimos a pasear. Vamos a enseñároslo. Estamos en la playa de San Lorenzo. Mirad, hasta aquí hay 1,750 kilómetros y la playa empieza ahí al fondo. Bueno, acabó ya la temporada de baños y mirar, esto es el arenal que hay cuando está la marea baja. Hay un montón de sitio para poner la toalla. ¿Qué pasa? Que aquí, claro, hay mareas y cuando sube la marea, pues queda el agua, o sea, la playa queda por aquí más o menos. Es lo que queda de arena. Es una pena porque cuando sube la marea no hay casi sitio. Pero bueno, de otra manera, es una playa la más grande de Gijón porque hay unas cuantas y ya os iremos enseñando. Y por el verano, pues esto se llena. El mar que baña esta playa es el Cantábrico, con lo que el agua está fresquita. Pero bueno, eso no impide que la gente se bañe. Y luego, por otro lado, pues tenemos el paseo del muro. Mirad, este es el paseo, que por eso os digo que es uno de los sitios donde más gente puedes encontrar caminando. Porque es bastante amplio y, bueno, es un escape, ¿no? No es lo mismo caminar por medio de la ciudad que aquí con esto de fondo. Mirad chicos, esto hay que sacarlo porque la verdad es que es maravilloso. La carrera contra el cáncer. Lleva pasando gente así, bueno, que no es carrera porque la mayoría van caminando, pero lleva pasando gente, qué sé yo, es que no sé cuánto tiempo. Esto es una manifestación de gente. Mirad. La verdad es que yo creo que como en España en pocos sitios hay tanta solidaridad. La verdad que cuando se ven estas muestras de, bueno, pues de empatía de la gente, mola. Yo os digo que, porque no lo sabíamos, que si no, pues igual nos hubiésemos apuntado a caminar con ellos. Además se llama carrera, pero ya veis que carrera el 99% de la gente van caminando. Van caminando, o sí sea señor. que hubiese sido igual, sí. Apuntarse, caminar, pero colaborar, ahí está claro. Bueno, pues nada, seguimos con enseñando nuestra ciudad. Y mirad, ahora vamos a enseñaros la otra parte. Aquí, seguimos en la playa, hay muchas escuelas de surf. Y da igual que sea invierno que verano, que como podéis apreciar, hay gente, hay chavalicos, bueno, son críos y adultos también, hay de todo. Pero como podéis ver está pues veis, lleno de surfistas. Lo dicho, hay muchos sitios donde venir a aprender y esto es por el invierno y por el verano. Por el verano sí que es verdad que tienen una zona acotada para ellos, que es aquí. Pues os decía que la zona que era aquí, el resto de la playa pues bueno, está para los bañistas y una parte pues para los surferos o surfistas. Pero bueno, esto es todo el año. Como hay bastante oleaje, pues es una buena zona para venir a hacer surf, a quien le guste. Y aunque en Gijón hay una playa para perros, que no es esta, aquí a partir de octubre ya pueden bajar los perrinos. Y mirar la cantidad de ellos que hay. Y eso que hoy no hay muchos, porque está la marea que no está ni alta ni baja, está bajando. Pero claro, cuando la marea está baja del todo tienen un mogollón de espacio, ahora tienen bastante poco. Mirad, si no, pues la marea, lo que os digo, queda por ahí, por donde están los surfistas. Entonces claro, hay muchísimo más arenal y esto está hasta atrás de perrinos.
Mirad, chicos, segundo muro de San Lorenzo. Lo edificamos para defender la población del mar y de las arenas que se iban tragando aquella parte. Y aquí llegamos a la escalerona. Es la escalera número 4 de Gijón y tiene este nombre porque es la más grande. En comparación con las otras que veis ahí al fondo, pues es la más grande. Y aquí en Gijón es todo a lo grande, somos como los vascos. Esta es la escalerona, tenemos el molinón, tenemos las chaponas, la iglesiona y la cerona. Ahí está. Aquí todo a lo grande, ya lo iremos viendo todo. Ahí está, y mirad, ¿veis? Esta es la escalerona. Y ya veis que es, por eso se llama escalerona, porque vosotros veis el resto de las escaleras, que son pues normales y corrientes, y sin embargo esta, pues lo dicho, ya veis cómo es de grande la escalera, ¿veis? Bueno, pues seguimos recorrido, vamos un poco más allá y os seguimos contando. Y aquí tenemos la iglesia de San Pedro, la iglesia con mejores vistas de todo Gijón. Y aquí, en donde estamos, que es el Campo Valdés, tenemos unas termas romanas. La entrada es por aquí. Hoy no vamos a entrar, pero en otro momento os las vamos a enseñar. Estamos en el Cerro de Santa Catalina. Si queréis tener las mejores vistas de Gijón, todo eso lo tenéis que subir aquí y os encontraréis con esto. El Cerro de Santa Catalina es la parte alta del barrio más característico de Gijón, que es Cima de Villa. Y en él pues hay vestigios de la época romana. Sí, también tenemos pues búnker y donde se colocaban los cañones para defender a la ciudad de los barcos que viniesen aquí a atacar. En el año 1990 hicieron aquí una construcción que no estuvo exenta de polémica, porque tuvo muchos detractores. Pero hoy es el buque insignia yo creo que de la ciudad. Sí, es el símbolo de la ciudad hoy en día. Ahí está. Y bueno, pues mirad, os lo voy a enseñar. Es el Elogio del Horizonte, una obra de Chillida, mal llamado el váter de King Kong. Lo del váter de King Kong, pues bueno, si veis la forma más o menos, pues os imaginaréis el porqué. Esta escultura tiene la historia de que si tú te metes dentro donde están esas tres señoras haciendo la foto, bueno, un poco más adentro, dicen que se oye el ruido del mar, como si fuera una caracola, ejército de caracola gigante. Vamos a entrar a ver si es verdad, porque yo hace tantos años que no vengo que no lo sé. Pues mirad, este es el buque insignia de Gijón. Y vamos a ponernos dentro a ver si es verdad que se escucha el mar. Pues si escucháis, sí que es verdad que se oye. Desde aquí también se ven las playas de Poniente y del Arbellal, así como el Musel. Pero bueno, eso otro día vamos hasta allí y os lo enseñamos de cerca.
Estamos en la Plaza de la Soledad, aquí encima de Villa. Lo que decimos, esto es el casco antiguo de Gijón. Antiguamente esto era un barrio de pescadores. ¿Veis? Es un barrio, pues eso, con casitas bajas. ¿Qué decimos? Pues el barrio típico de Gijón, el casco antiguo. Ahora por aquí, pues un poco más abajo, que ya os lo enseñaremos, pues hay muchas zonas para tomar sidra o para comer. Pues lógicamente, como en todas las ciudades de España, ¿no? Que en los cascos antiguos es donde suele haber los bares y los sitios para tomar algo, sobre todo para la gente que viene turista. O sea, no para ellos solos, sino que donde la gente, cuando vas de vacaciones, ¿a dónde tiras? Pues vas al casco antiguo. Pues aquí está la zona. Y este edificio era la antigua fábrica de tabacos. Mirad qué guapo lo están dejando. Están remodelándolo. Pues eso, esto era la antigua tabacalera de Gijón. Que luego en el año 2023 lo están remodelando y van a hacer una pinacoteca y espacios para cine y conciertos. Y aquí, en la misma plaza donde os acabo de enseñar la antigua tabacalera, pues es una zona, ahora porque es temprano todavía, de bares. Aquí... Esta es una zona que, sobre todo por el verano, estas escaleras se llenan de gente tomando sidra en la calle. Está muy bien y mucho ambiente. Aquí en estas escaleras, porque todo esto son barinos, entonces la gente coge la sidra y se sienta aquí, con ella. Ya veis, aquí terrazas y aquí enfrente, ahí, todo eso son bares y restaurantes, sobre todo para comer y cenar, pero bueno, también para tomar sidra. Muy buena zona si venís a Gijón y os apetece, pues eso, comer, cenar o tomar unas sidras tranquilamente. Mirad, chicos, aquí tenemos parte de la muralla romana de Gijón. Aquí cuando empezaron a construir, a hacer estos edificios que hay encima, pues se encontraron a la hora de hacer los cimientos que había debajo esto. Entonces tuvieron que construir el edificio pues sobre unos pilares para esto dejarlo a la vista. ¿Veis? Otra zona que se puede visitar aquí en Gijón es la Torre del Reloj, que ahora mismo es archivo municipal aquí en Gijón. Aquí tenemos la casa de Jovellanos, escritor, político, jurista y un ciudadano ilustre de aquí, de la villa de Gijón. Esto es un museo hoy en día y se puede entrar a ver, yo creo que gratuitamente. Es un sitio que merece muchísimo la pena ver, está muy guapo por dentro. Casa hidalga de los linajes Jove Lavandera y Jove Llanos. Alrededor de 1548, Gregorio García de Jove le confirió su aspecto actual. Fue ampliada y reformada en los siglos XVIII, XIX y XX. En ella nació el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos el 5 de enero de 1744. Y como podéis ver, la entrada es gratuita. Y os digo que merece la pena venir a verlo. Luego en la misma plaza donde está el Museo de Jovellanos, tenemos aquí el hotel La Casona Villa de Jovellanos. Otro lugar muy típico para salir, ya veis qué terraza más guapa hay, para venir y sobre todo cuando está así haciendo bueno como hoy, para tomar sidra, tomar una cerveza, tomar un vino, en resumidas cuentas, para venir a disfrutar. Aquí está muy bien, sobre todo para venir con los peques, porque tienen sitio para esparcer. Y bueno, sin problemas, sin peligro, porque casi no pasan coches, ya que encima de Villa. Desde la plaza donde estuvimos ahora, que era donde lo de Jovellanos, accedemos por una callejuela, ya veis, aquí también sidrerías en casi todos los lados. Vamos accediendo al ayuntamiento. Y esta es la plaza del ayuntamiento de Gijón. Ahí
está nuestro ayuntamiento, que sin ser una de las plazas más grandes y más bonitas, pues tiene también bastante ambiente. Y desde la plaza del ayuntamiento pues vamos a acceder a otro sitio muy chulo de Gijón. Y desde aquí accedemos al muelle y accedemos a la plaza del Marqués con el Palacio de Revillagigedo y la estatua de Pelayo, que aquí se ve de espaldas. Otra zona para venir a tapear, a tomar algo o bueno, o simplemente a pasear, porque esa zona es muy bonita. Mirad, el Palacio de Revillagigedo suele acoger exposiciones temporales. La entrada suele ser también gratuita, entonces es un sitio muy bonito para visitar y para hacer la foto. Y bueno, vamos a seguir y os vamos a enseñar un poco el paseo del muelle. Y para que veáis lo que nos gusta la sidra y lo ecológicos que somos, pues aquí tenemos un árbol hecho con botellas vacías de sidra. Esto por la noche pues tiene unas luces y se ilumina. Pero todo esto son botellas de sidra vacías. ¿Veis? Y aquí tenemos el puerto deportivo de Gijón, que antiguamente esto era un puerto pesquero. En vez de haber este tipo de barcas, pues había barcos de pesca. Y allí al fondo... Allí al fondo, el edificio ese amarillo que se ve, era la rula, donde se rulaba el pescado todos los días. Y luego antiguamente las pescaderas compraban el pescado y salían a venderlo en unos carritos por la ciudad. Y para terminar nuestro recorrido, pues vamos a ir a tomar una botella de sidra. Mirad, una sidrería muy típica de Asturias, en el que podéis venir, tomar algo, comer barato. Y mirar la sidrina. Con esto acabamos nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hoy fue el capítulo 1. Os seguiremos enseñando partes de nuestra ciudad. Mirar detrás, si os fijáis, mirar el reloj donde está. ¿Veis? Hasta la próxima. Hasta luego.